Imagina un lugar donde las tormentas son tan descomunales que podrían tragarse a la Tierra entera, donde la radiación sería letal en segundos y aún así, la belleza de sus nubes hipnotiza a cualquiera que las contemple. Ese lugar es Júpiter, el gigante entre gigantes, un coloso cuya fuerza gravitatoria es tan grande que incluso hace que el mismísimo Sol se mueva a su compás. Este planeta, más que un simple mundo, es una fortaleza cósmica que influye en la arquitectura completa de nuestro sistema solar. Con más de 7 sobrevuelos de sondas, 2 orbitadores, uno aún en operación, y nuevas misiones ya en camino, Júpiter se ha convertido en uno de los destinos más estudiados del espacio. Pero cada respuesta trae más preguntas. ¿Qué esconde tras esas nubes eternas? ¿Qué secretos guardan sus colores rojizos? ¿Qué sabemos realmente de su enigmática gran mancha roja? El quinto planeta desde el Sol es mucho más que un coloso de gas. Es también un guardián cósmico que protege a la Tierra y a los demás mundos de peligros invisibles. Hoy vamos a sumergirnos en sus misterios. Viajaremos a 778 millones de kilómetros de distancia, donde el día dura apenas 10 horas y el año equivale a 12 de los nuestros. Allí, un planeta tan enorme que su masa es 2 veces y media la de todos los demás planetas combinados, se alza como un verdadero titán del espacio. Su gravedad no solo domina sus 80 lunas conocidas, también guía el destino de asteroides y cometas, desviando algunos y atrapando a otros. Sin este gigante actuando como escudo, es posible que la Tierra nunca hubiera tenido la estabilidad necesaria para desarrollar vida. Y sin embargo, Júpiter también es un planeta de enigmas. Un mundo que no tiene superficie sólida, un planeta que baila junto al Sol alrededor de un centro de masa común, y un laboratorio natural donde se esconden las claves para entender el origen y evolución de nuestro sistema solar. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir sobre Júpiter no solo es fascinante, también cambiará la forma en la que ves a nuestro vecindario cósmico. Júpiter puede llegar a ser el tercer objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna y Venus. Su resplandor es tal que, con una simple cámara de mano, es posible observarlo sin dificultad. Con una magnitud máxima de menos 2.94, incluso puede proyectar sombras en la Tierra. Esta intensidad lo convierte en un objetivo perfecto para astrónomos aficionados, especialmente ahora que los telescopios de consumo han mejorado tanto que permiten ver detalles sorprendentes desde un simple jardín. La atmósfera superior de Júpiter apenas tiene unos 50 kilómetros de espesor y está compuesta principalmente por cristales de amoníaco, al igual que en Saturno. Sin embargo, sus llamativos colores provienen de compuestos que ascienden desde el interior del planeta y, al interactuar con la radiación ultravioleta del Sol, producen esas espectaculares bandas multicolores que conocemos. Aunque sus tonos cambian con el tiempo, las latitudes en las que aparecen estas franjas se mantienen estables, lo que permite clasificarlas. Allí, en la frontera donde las bandas se encuentran, nacen tormentas y turbulencias, siendo la más famosa la Gran Mancha Roja. Este gigantesco huracán puede engullir la Tierra completa en su interior y ha permanecido activo desde que fue observado por primera vez en el siglo XVII. Aunque algunos piensan que podría ser una característica permanente del planeta, su tamaño ha disminuido en las últimas décadas. Su color rojizo sigue siendo un misterio. Se cree que surge por compuestos químicos alterados por la radiación solar, lo que también explicaría la variación de su tonalidad, que va desde un rojo ladrillo hasta casi blanco. La Gran Mancha Roja se encuentra en una zona elevada de la atmósfera, lo que le permite interactuar más directamente con la luz solar y brillar con más intensidad que el resto de las nubes. Pero no es la única tormenta intrigante. Hace unos 25 años, 3 grandes tormentas se fusionaron y dieron origen a la llamada Mancha Roja Junior, que hoy es un rasgo muy visible del planeta y podría perdurar siglos, siempre que no se cruce con su gigantesca vecina. En cuanto a su composición, Júpiter comparte similitudes con Saturno. Bajo sus nubes se encuentran capas de hidrógeno en forma gaseosa, líquida y metálica. A profundidades extremas, la presión es tan alta que el hidrógeno adquiere propiedades de metal, y más abajo podría haber un núcleo helado o rocoso. Dado que no podemos reproducir en la Tierra esas presiones colosales, el comportamiento de estos materiales sigue siendo incierto. Se estima que el planeta está formado aproximadamente por un 90% de hidrógeno, un 10% de helio y pequeñas trazas de metano, amoníaco y otros compuestos. Júpiter gira sobre sí mismo a una velocidad impresionante. Un día allí dura apenas 10 horas, lo que lo convierte en el planeta con la rotación más rápida del sistema solar. Al no ser sólido, su rotación varía dependiendo de la latitud. En los polos tarda unos 5 minutos más que en el ecuador. Muchos se preguntan por qué,
Siendo tan masivo y compuesto en gran parte por hidrógeno, Júpiter no es una estrella. La respuesta está en la masa. Para que pudiera iniciar reacciones de fusión nuclear como las de una estrella, necesitaría ser unas 75 veces más masivo de lo que es. Curiosamente, en volumen se asemeja bastante a las enanas rojas más pequeñas conocidas, pero no alcanza la densidad ni la masa suficientes para brillar por sí mismo. Y sí, Júpiter también tiene anillos, aunque mucho más modestos que los de Saturno. Posee 4 sistemas principales, uno delgado y brillante de unos 6.000 kilómetros de ancho y otros más anchos, pero extremadamente tenues. En el más prominente se distingue una característica particular conocida como el Metis Gap, una huella en ese frágil pero fascinante sistema de anillos que, aunque discreto, confirma que este planeta guarda aún más maravillas de las que a simple vista podríamos imaginar. Algo que también merece atención en Júpiter es su impresionante magnetosfera, la más poderosa de todo el sistema solar después de la del propio Sol. Es unas 14 veces más intensa que la de la Tierra gracias a la presencia de hidrógeno metálico líquido en su interior, lo que genera un campo magnético colosal. Esta fuerza tiene efectos fascinantes. Por un lado, canaliza el viento solar hacia los polos del planeta produciendo auroras espectaculares, y por otro, envuelve a sus principales lunas dentro de esta burbuja protectora, de modo que no requieren tener campos magnéticos propios para librarse de la mayor parte del viento solar. Sin embargo, eso no significa que estén libres de peligro, ya que Júpiter posee cinturones de radiación tan extremos que han dañado seriamente varias sondas espaciales. La luna Io, por ejemplo, atraviesa la región más peligrosa y recibe dosis letales de radiación en su superficie, equivalentes a miles de veces lo que un ser humano podría soportar en pocas horas. Definitivamente, no es un lugar apto para la vida. En total, se conocen decenas de satélites naturales alrededor de Júpiter, muchos de ellos diminutos, pero 4 destacan por encima de todos: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, conocidos como los satélites galileanos. Cada uno de ellos es un mundo fascinante por sí mismo. Ganímedes, de hecho, es la luna más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que Mercurio. Estas lunas, junto con el gigante que orbitan, forman un sistema en miniatura con tanto interés científico que siguen siendo el foco de misiones espaciales actuales y futuras. Cuando se observa Júpiter en el espectro infrarrojo, queda aún más claro el poder y la magnitud de este planeta. En una de esas imágenes, se puede apreciar el impacto de un objeto espacial contra su atmósfera, una colisión que, de haber ocurrido en la Tierra, habría tenido consecuencias catastróficas para nuestro mundo. En cierto modo, Júpiter actúa como un escudo, atrapando o desviando objetos que de otro modo podrían amenazar a los planetas interiores. Es un guardián cósmico tanto como un espectáculo visual. Lo que vemos a simple vista en Júpiter, esas franjas rojizas y sus nubes en constante cambio, es solo una parte de la historia. Al observarlo en longitudes de onda invisibles al ojo humano, como el ultravioleta o el infrarrojo, los científicos pueden detectar sustancias, procesos y estructuras que de otro modo quedarían ocultos. En luz visible, las nubes de amoníaco muestran diferentes tonalidades y alturas. Las regiones claras corresponden a nubes elevadas que reflejan más luz solar, mientras que las oscuras son zonas más profundas o las sombras proyectadas por los cúmulos más altos. Aunque aún no se entiende del todo qué procesos químicos dan lugar a la diversidad de colores en la atmósfera joviana, la hipótesis más aceptada es que compuestos ascendentes desde el interior reaccionan con la radiación solar ultravioleta en las capas altas, se oscurecen y luego vuelven a hundirse, generando ese ciclo constante de transformación. Júpiter, con su magnetismo, su radiación extrema, sus lunas singulares y sus misteriosas atmósferas, es mucho más que el planeta más grande del sistema solar. Es un laboratorio natural que aún guarda secretos por descubrir, y observarlo en diferentes espectros de luz nos permite asomarnos a realidades invisibles para nuestros ojos, pero esenciales para comprenderlo. Si solo pudiéramos trabajar con la luz visible, la gran mayoría de Júpiter seguiría siendo un completo misterio. Por suerte, contamos con instrumentos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos perciben, y en ciertas longitudes de onda del infrarrojo podemos observar Júpiter de una manera completamente nueva. Uno de los aspectos más llamativos es verlo usando la longitud de onda de 4.68 micrones, ya que esta permite detectar el calor del planeta. En esta vista obtenida por el observatorio HER, son las bandas rojizas de menor altitud las que se ven más brillantes. De hecho, Júpiter emite más calor del que recibe del Sol. Su contracción interna genera calor, que eventualmente se escapa a través de las nubes.
El calor se libera más fácilmente donde la cubierta de nubes es más delgada, lo que explica por qué características como la gran mancha roja y las bandas blancas, que en luz visible serían claras, aparecen oscuras en esta imagen. Gracias a la nave Juno, que actualmente orbita Júpiter, también podemos observar los polos del planeta en infrarrojo. Esto permitió a los científicos crear un mapa tridimensional de los increíbles vórtices que se encuentran allí. El polo norte de Júpiter tiene 9 vórtices que parecen constantes. 8 forman un cuadrado alrededor de uno central. Nuevamente, se observa que las regiones de menor altitud son las que emiten más calor. Esta longitud de onda solo muestra el calor, por lo que la neblina y las sombras de la atmósfera no bloquean la visión como lo harían en luz visible, brindándonos una vista sin precedentes de la estructura 3D de los vórtices. Incluso las zonas amarillas, desde la perspectiva terrestre, solo tienen alrededor de menos 3 grados centígrados, mientras que las áreas más oscuras y altas alcanzan menos 83 grados centígrados. Como el calor proviene del propio Júpiter, esta vista está disponible para Juno tanto de día como de noche, no depende de la luz solar. Las tormentas pueden detectarse en infrarrojo antes de ser visibles en luz convencional. Por ejemplo, una comparación tomada por Hubble muestra que las tormentas cerca de la superficie son mucho más cálidas que sus alrededores, lo que indica que el calor interno influye significativamente en la formación de perturbaciones atmosféricas. En esta longitud de onda, también es posible observar la luna volcánica Io. No es sorpresa que su lado nocturno esté iluminado por la actividad volcánica, facilitando la identificación de nuevos volcanes y el seguimiento de los ya conocidos. Juno ha realizado varias observaciones de Io, mostrando una luna extremadamente activa, un mundo infernal pero fascinante. Todas las lunas galileanas han sido estudiadas en infrarrojo usando longitudes de onda específicas que revelan distintos detalles. Por ejemplo, la sonda Galileo tomó imágenes infrarrojas de Europa en la banda de agua de 1.5 micrones. Esta longitud de onda permite identificar lugares donde hay agua. En la imagen, los azules más intensos corresponden al hielo de agua más puro, mientras que otros colores indican mezclas con minerales. Esto se conoce como espectroscopía, que permite determinar qué moléculas hay en un planeta sin necesidad de aterrizar. Cuando la luz blanca incide sobre un átomo o molécula, esta absorbe ciertas bandas de luz y refleja el resto. Analizando las bandas que faltan, podemos identificar la molécula. Así, estas imágenes funcionan más como gráficos de datos que como fotografías, con colores asignados por los científicos para representar la información. Por ejemplo, en Europa, las zonas brillantes en la imagen que muestra la absorción de ácido sulfúrico indican donde hay mayor concentración, generalmente alrededor de las grietas de la superficie y también en el lado opuesto a la dirección de su órbita, probablemente debido a la exposición a iones de azufre provenientes de las erupciones volcánicas de Io. En el caso de Calisto, se han superpuesto datos infrarrojos sobre imágenes en luz visible. El rojo indica más hielo de agua y el azul menos. Esta es una de las imágenes infrarrojas de mayor resolución que se tienen de un cuerpo alrededor de Júpiter. La imagen abarca solo 200 kilómetros, pero proporciona información que no se obtiene con luz visible, como la concentración de hielo de agua dentro de un cráter. Alrededor del cráter hay un anillo donde no hay agua, y luego, en el sistema de rayos que se extiende desde él, el agua vuelve a aparecer. Las zonas más heladas provienen del impacto, que expuso el hielo bajo la superficie. Sin embargo, el hecho de que exista un anillo entre el centro del cráter y los restos del sistema de rayos sigue siendo un misterio. Tal vez los fragmentos helados del impacto no comenzaron a caer hasta cierta distancia. En cualquier caso, esta imagen muestra que los materiales no helados forman solo una capa delgada sobre la superficie de Calisto. Júpiter también se ve muy diferente según la banda de infrarrojo que se utilice. En las imágenes de la parte superior izquierda y derecha, tomadas en 1.61 y 2.73 micrones respectivamente, se puede ver la cubierta de nubes de manera similar a la luz visible. En la imagen del centro, tomada en 2.17 micrones, correspondiente a la banda de absorción del hidrógeno, este gas se vuelve opaco y visible, ya que Júpiter está formado principalmente por hidrógeno. Solo las nubes de gran altitud, que sobresalen sobre la mayoría del hidrógeno atmosférico, siguen siendo visibles. La imagen inferior izquierda, en la banda de 3.01 micrones, muestra absorción por metano y amoníaco. La imagen inferior central, a 4.99 micrones, nos proporciona otro mapa de calor. La imagen inferior derecha combina las 5 longitudes de onda en falso color,
porque es el tipo de imagen que se ve en muchos videos de astronomía para resaltar información que no es visible a simple vista. Otro enfoque interesante es la espectroscopía de absorción en ultravioleta. Aunque el ultravioleta no es ampliamente útil en astronomía planetaria, se utilizó en Júpiter para seguir el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 de enero de 1994. El polvo absorbió gran parte de la luz ultravioleta, lo que permitió a los científicos rastrear los vientos en la estratosfera observando la evolución de estas características. Además, moléculas suficientemente calientes emiten luz en varias longitudes de onda, y Júpiter es una fuente brillante de luz en ultravioleta e infrarrojo gracias a sus auroras. Las auroras de Júpiter son mucho más poderosas que las de la Tierra y son permanentes. Hubble, que puede observar en ultravioleta, ha seguido estas auroras durante años, aunque las mejores vistas provienen de Juno en infrarrojo, debido a su órbita sobre los polos, mientras que el ángulo de Hubble dificulta las observaciones. Estas auroras están fuertemente influenciadas por el campo magnético de Júpiter y por el flujo de partículas hacia su atmósfera superior, además de los tubos de flujo entre el planeta y sus lunas. Todo esto nos permite observar Júpiter de una manera muy diferente a la luz visible. La espectroscopía y la fluorescencia ayudan a identificar moléculas y minerales, observar mapas de calor y estudiar la interacción de las auroras con el magnetosfera del planeta, ofreciendo una visión mucho más completa de su funcionamiento y comportamiento. En julio de 1994, científicos de todo el mundo observaron con asombro cómo el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó Júpiter. La explosión liberó una energía equivalente a 300 millones de bombas atómicas. Durante 6 días, Júpiter fue golpeado por 21 fragmentos del cometa, generando enormes nubes de escombros que se elevaron hasta 3.000 kilómetros por encima de las nubes. El impacto calentó la atmósfera del planeta hasta 30.000 grados centígrados en el momento de la colisión. El cometa viajaba a 216.000 km/h y su fragmento más grande tenía 2 kilómetros de diámetro. Las nubes de escombros fueron visibles durante meses y dejaron una cicatriz en la atmósfera de Júpiter más notable incluso que la Gran Mancha Roja. Colisiones de esta magnitud no son algo totalmente desconocido. El sistema solar está lleno de huellas de grandes impactos causados por cometas y asteroides. Se cree que la Tierra fue golpeada por un asteroide masivo al final del Cretácico, evento que probablemente llevó a la extinción de los dinosaurios no avianos. Sin embargo, sucesos de este tipo son extremadamente raros, lo que convierte la oportunidad de presenciar uno en un acontecimiento único en la vida. La pregunta es, ¿cómo se vio realmente y qué nos enseñó sobre las probabilidades de que algo similar ocurra en la Tierra? En 1993, los astrónomos Caroline y Eugene Schumacher, junto con David Levy, trabajaban en el Observatorio Palomar de California cuando descubrieron un cometa periódico atrapado por la gravedad de Júpiter. Un cometa periódico es aquel cuya órbita tarda menos de 200 años en completarse, algo inusual ya que la mayoría de cometas giran alrededor del Sol en trayectorias mucho más largas. La enorme masa de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, hace que no sea extraño que pueda capturar objetos que se acercan a su órbita. De hecho, muchas de sus lunas irregulares probablemente sean asteroides y cometas que quedaron atrapados y que han perdido sus materiales volátiles con el tiempo. Este cometa, sin embargo, tenía características muy particulares. Primero, su tamaño. Era lo suficientemente grande como para que impactos similares se estimen en una frecuencia de apenas una vez cada 6.000 años. Además, no era un único cuerpo, sino que estaba fragmentado, probablemente desgarrado por las fuerzas de marea de Júpiter en un acercamiento anterior. Lo más llamativo de todo era su órbita, extremadamente excéntrica, con un valor superior a 0.998, muy cercana al límite en que una órbita elíptica se transforma en hiperbólica. Los astrónomos pronto comprendieron que había una posibilidad real de que el cometa colisionara con Júpiter. Esa sospecha se transformó en certeza cuando obtuvieron datos más precisos. Se calculó que el impacto ocurriría en julio de 1994, y el mundo entero estuvo pendiente de ese momento. El seguimiento se hizo desde observatorios como Keck en Hawái, el Telescopio Espacial Hubble y otros instrumentos internacionales. El 16 de julio de 1994, cuando el primer fragmento del cometa golpeó Júpiter, parecía que nos perderíamos lo más espectacular. La trayectoria del objeto lo hacía impactar en el hemisferio del planeta que no era visible desde la Tierra, lo que significaba que ningún telescopio terrestre podría observar el instante inicial. Para los científicos, esto habría sido una enorme frustración, pero la fortuna intervino.
La nave Galileo, lanzada en 1989 y que se encontraba a solo un año de llegar a Júpiter, estaba en el lugar ideal para registrar el suceso en tiempo real. Además, la sonda Ulysses, que estudiaba el Sol, también fue orientada hacia Júpiter, y hasta la veterana Voyager 2, situada a más de 44 unidades astronómicas, fue programada para captar emisiones de radio del impacto con su espectrómetro ultravioleta. Varias misiones pausaron sus propios objetivos para colaborar en la observación de este fenómeno extraordinario. Tras la entrada del fragmento A, Galileo registró una gigantesca bola de fuego que alcanzó temperaturas cercanas a los 24.000 grados centígrados y una columna de material que se elevó 3.000 kilómetros, tan grande como el continente australiano de norte a sur. Los científicos no esperaban ver algo así. Minutos después, masas de escombros expulsados volvieron a caer y ardieron de nuevo, transformando la atmósfera de Júpiter en un horno gigantesco. Poco después, la rotación del planeta llevó la zona del impacto al campo de visión de los telescopios en la Tierra, permitiendo a Hubble registrar una enorme mancha oscura en su atmósfera. Júpiter rota con rapidez. Un día allí dura apenas 10 horas. A pesar de su tamaño, los planetas más grandes suelen tener días más cortos. El impacto del cometa generó ondas de choque que recorrieron la atmósfera densa del planeta a una velocidad de unos 4.450 metros por segundo. Y todo esto fue solo el comienzo. Durante 6 días, entre el 16 y el 22 de julio, los fragmentos del cometa golpearon Júpiter uno tras otro. El más violento ocurrió el 18 de julio, cuando el fragmento G chocó y liberó una energía equivalente a 600 veces la potencia combinada de todas las armas nucleares de la Tierra. El choque dejó una enorme mancha oscura del tamaño aproximado del diámetro de la Tierra. Sin embargo, tan espectacular como fue el impacto inicial, lo más valioso resultó ser lo que vino después. Al estudiar las nubes de escombros, los científicos obtuvieron una visión inédita del comportamiento de la atmósfera de Júpiter y de sus movimientos. Además, por primera vez pudieron asomarse a lo que se esconde bajo sus densas nubes, ya que los análisis espectroscópicos revelaron materiales expulsados por el golpe del cometa. Entre ellos se identificaron azufre, compuestos como disulfuro de carbono, y elementos pesados como silicio, hierro y magnesio. De forma inesperada, también se encontró una cantidad significativa de agua. Precisamente, una de las misiones principales de la sonda Juno es localizar dónde se esconde este recurso en la atmósfera del planeta. El impacto también dejó una inquietante lección. Cuerpos celestes de gran tamaño aún pueden chocar contra planetas. Durante mucho tiempo se pensó que colisiones de este tipo eran frecuentes solo en los primeros tiempos del Sistema Solar, pero el caso de Soemaquer-Levy 9 demostró que siguen siendo posibles. La pregunta es si fuimos testigos de un acontecimiento extremadamente raro o si en realidad ocurren más seguido de lo que creemos. Al fin y al cabo, solo contamos con la tecnología para observar fenómenos así desde hace unas pocas décadas. Si un cometa del tamaño de SL9 se estrellara contra la Tierra, la mayoría de la vida desaparecería. Este hecho marcó profundamente la conciencia colectiva de los años 90 y sirvió como advertencia tanto para NASA como para agencias de defensa. Antes de este evento ni siquiera existía el concepto de defensa planetaria, pero después NASA se planteó la misión de vigilar los objetos cercanos a la Tierra con el objetivo de identificar al menos el 90% de los asteroides mayores a 1 kilómetro de diámetro. Esa meta ya se ha cumplido, y ahora la atención está puesta en detectar cuerpos de más de 140 metros. Aún así, no hay motivo para perder el sueño. Estos sucesos son extraordinariamente raros. De hecho, puede que Júpiter desempeñe un papel protector para la Tierra. Su enorme tamaño y fuerza gravitacional, combinado con su posición en el Sistema Solar, lo convierten en una especie de aspiradora cósmica. Se calcula que recibe entre 2.000 y 8.000 veces más impactos de cometas que nuestro planeta. Esto ha llevado a algunos científicos a pensar que uno de los motivos por los que la Tierra no ha sufrido extinciones globales con tanta frecuencia es precisamente porque Júpiter atrae gran parte de esos objetos. Esta idea incluso se incluye dentro de la hipótesis de la Tierra rara, que propone que nuestro planeta tiene un conjunto de condiciones excepcionales sin las cuales la vida compleja no habría podido evolucionar. No todos los expertos están de acuerdo, y por ahora sigue siendo una teoría sin confirmar. Lo que sí es seguro es que el choque del Soemaquer-Levy 9 amplió enormemente nuestro conocimiento sobre estos fenómenos y fue uno de los momentos más espectaculares jamás observados por la humanidad. Tal vez algún día presenciemos algo aún más grande, aunque con suerte no demasiado cerca de nuestro hogar. Ha habido otras explosiones impresionantes,
como la erupción volcánica en Tonga en 2022, pero ninguna se compara con la energía liberada en Júpiter. Aunque los planetas suelen acaparar la atención en las clases y en los proyectos espaciales, existen mundos más pequeños en nuestro sistema solar que son igual de fascinantes. 4 de ellos son las lunas galileanas, los satélites más grandes de Júpiter. A pesar de estar tan cerca entre sí, son sorprendentemente diferentes. Una es volcánica, otra tiene quizás las mejores condiciones para albergar vida, otra es la luna más grande de todo el sistema solar y la cuarta conserva cicatrices que se remontan a los orígenes del sistema solar. Júpiter tiene al menos 79 lunas conocidas, algunas de ellas muy pequeñas que orbitan en torno a sus anillos. Pero las 4 grandes descubiertas por Galileo en 1610, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, son las que concentran el mayor interés científico. De la más cercana a la más alejada, cada una guarda secretos que revelan distintas historias sobre la formación y evolución de nuestro vecindario cósmico. El impacto dejó una mancha oscura gigantesca, del tamaño aproximado de la Tierra. Pero lo más valioso no fue solo la espectacular colisión inicial, sino también lo que vino después. Al analizar las nubes de escombros, los científicos lograron una visión sin precedentes de la atmósfera de Júpiter y de sus dinámicas internas. Además, pudieron observar por primera vez parte de la composición del planeta bajo sus espesas nubes, ya que los restos expulsados revelaron su contenido mediante análisis espectroscópicos. Se identificaron compuestos como azufre diatómico y disulfuro de carbono, además de elementos pesados como silicio, hierro y magnesio. De manera inesperada también se detectaron cantidades notables de agua, algo que no estaba en las predicciones iniciales. Justamente, una de las misiones principales de la sonda Juno es localizar dónde se encuentra oculta esta agua en la atmósfera joviana. El impacto también dejó claro algo inquietante: los grandes cuerpos celestes todavía pueden colisionar con planetas. Durante años se pensó que estas catástrofes eran más comunes en la juventud del sistema solar, pero el caso del SOE Maker-Levy 9 demostró que siguen siendo posibles. Surge entonces la duda de si fuimos testigos de un acontecimiento extremadamente raro o si este tipo de sucesos ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Hay que recordar que apenas llevamos unas cuantas décadas con la capacidad tecnológica suficiente para observar algo así. Si un cometa del tamaño de SL9 impactara contra la Tierra, las consecuencias serían devastadoras y probablemente la mayoría de la vida desaparecería. Este evento marcó profundamente la conciencia colectiva en los años 90 y fue también una llamada de atención para NASA y para agencias de defensa. Antes de aquel suceso ni siquiera existía el término defensa planetaria, pero a raíz de él se inició un programa para vigilar objetos cercanos a la Tierra, con el objetivo de detectar al menos el 90% de los asteroides mayores de 1 kilómetro. Esa meta ya se alcanzó, y ahora el esfuerzo se centra en identificar objetos a partir de 140 metros de diámetro. Aún así, estos eventos son extraordinariamente raros. Y hay un aspecto positivo: Júpiter podría estar actuando como un escudo natural para la Tierra. Su enorme masa y su poderosa gravedad, sumadas a su posición en el sistema solar, hacen que atraiga muchos más cometas y asteroides que nuestro planeta. Se estima que recibe entre 2.000 y 8.000 veces más impactos que la Tierra, lo que quizás explique por qué aquí son tan poco frecuentes los choques a nivel de extinción. Algunos científicos han incorporado esta idea a la llamada hipótesis de la Tierra rara, que sostiene que nuestro planeta reúne un conjunto muy especial de condiciones sin las cuales la vida compleja no habría surgido. No todos coinciden con esa teoría, pero el debate sigue abierto. Lo que sí está claro es que el choque del SOE Maker-Levy 9 con Júpiter amplió de forma decisiva nuestro entendimiento sobre estos eventos y fue, además, uno de los espectáculos más impresionantes jamás vistos desde la Tierra. Tal vez en el futuro tengamos la oportunidad de observar algo aún mayor, aunque esperemos que no demasiado cerca. Ha habido explosiones notables como la erupción volcánica de Tonga en 2022, pero en comparación con SL9 parecen insignificantes. Aunque los planetas suelen acaparar la atención en los estudios y en las misiones espaciales, existen mundos más pequeños y menos conocidos que son igualmente fascinantes. 4 de ellos son las lunas galileanas, los satélites más grandes de Júpiter. Resulta asombroso que, estando tan próximas entre sí, sean tan diferentes. Una es volcánica y está en constante erupción, otra es uno de los lugares con más posibilidades de albergar vida fuera de la Tierra, otra es la luna más grande del sistema solar y la última conserva cicatrices que se remontan a los orígenes mismos del sistema solar. Júpiter tiene al menos 79 lunas conocidas. Algunas son pequeñas y orbitan cerca del planeta,
incluso dentro de sus anillos. Pero las 4 descubiertas por Galileo en 1610, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, destacan por su tamaño y por la diversidad de fenómenos que presentan. Cada una de ellas guarda secretos que ayudan a entender mejor no solo a Júpiter, sino también la historia de todo el sistema solar. Las lunas más grandes de Júpiter, conocidas como lunas galileanas en honor a Galileo, quien las descubrió en 1610, son 4, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, ordenadas de la más cercana a la más lejana del planeta. Más allá de ellas se encuentran otras lunas irregulares, situadas mucho más lejos. Io se encuentra extremadamente cerca de Júpiter, a unos 350.000 kilómetros por encima de sus nubes. Desde su superficie, el planeta se vería colosal, unas 39 veces más grande en el cielo que nuestra propia luna desde la Tierra. Completa una vuelta alrededor de Júpiter en solo 42.5 horas, mientras que nuestra luna tarda cerca de un mes en orbitar la Tierra. Debido a esta cercanía, las fuerzas de marea sobre Io son enormes. Se estima que producen abultamientos de hasta 100 metros en su superficie, un fenómeno comparable a las mareas oceánicas terrestres, aunque aquí mucho más intenso. Io recibe 3 veces más fuerza de marea que la Luna ejerce sobre nuestro planeta, lo que impide que su órbita se estabilice. Además, está acoplada gravitacionalmente a Júpiter. Igual que siempre vemos la misma cara de la Luna desde la Tierra, solo una cara de Io es visible desde Júpiter. Aunque es la segunda más pequeña de las 4 lunas galileanas, su tamaño es parecido al de la Luna terrestre y su densidad también es comparable. De hecho, Io posee la mayor densidad de cualquier luna del sistema solar. Está formada principalmente por roca silícea y hierro, a diferencia de la mayoría de las lunas grandes, que contienen abundante hielo. Es uno de los cuerpos con menor cantidad de agua conocida en todo el sistema solar. Su núcleo probablemente está compuesto de hierro o sulfuros de hierro, rodeado por un manto de silicatos, parte del cual permanece fundido bajo la corteza, con un espesor estimado de al menos 50 kilómetros. De allí proviene la intensa actividad volcánica que hace de Io un mundo único. Hasta los años 70 se sabía poco de este satélite, salvo indicios de que carecía de agua y que su superficie podía estar cubierta de azufre. La misión Pionero 11 fue la primera en observarlo de cerca y confirmó que estaba hecho de roca y no de hielo, además de que tenía una atmósfera muy tenue. El Pionero 10 también debía haber enviado imágenes cercanas, pero la radiación extrema de Júpiter, unas 10.000 veces más fuerte que la radiación máxima que rodea a la Tierra, dañó su sistema de control. Los grandes avances llegaron en 1979, cuando las sondas Voyager 1 y 2 sobrevolaron Júpiter. Voyager 1 pasó a solo 20.000 km de Io y capturó imágenes sorprendentes. Un paisaje lleno de colores brillantes, sin cráteres de impacto visibles, con montañas más altas que el Everest, calderas gigantes de cientos de kilómetros y extensos flujos de lava. Lo más impactante fue la detección de penachos que salían de la superficie, prueba clara de que Io es volcánicamente activo. Hasta hoy sigue siendo el único lugar, además de la Tierra, donde se han visto volcanes en erupción directa, sin contar los criovolcanes de otros mundos helados. También se comprobó que su superficie está cubierta por diferentes tipos de azufre en forma de escarcha, lo que explica la variedad de colores que lo caracteriza. Voyager 2 pasó unos meses después, más lejos, a 1.000.000 de kilómetros, pero aún así logró ver 7 de los penachos que Voyager 1 había registrado, lo que confirmaba que la actividad volcánica continuaba. A mediados de los 90, la sonda Galileo llegó al sistema joviano y tomó las imágenes de mayor resolución que tenemos de Io. Aunque nunca funcionó a plena capacidad debido a fallos mecánicos, mostró plumas volcánicas en erupción y confirmó que, además de azufre, el magma contenía silicatos y magnesio, muy parecido al de la Tierra pero con composiciones más extremas. El aspecto de Io es deslumbrante. Los tonos amarillos corresponden sobre todo al azufre, las zonas blancas son escarcha de dióxido de azufre, y cerca de los polos el azufre se degrada por la intensa radiación, adquiriendo un color rojizo. Esta paleta de colores convierte a Io en uno de los lugares más espectaculares y extraños de todo el sistema solar. Los tonos rojizos que se aprecian en la superficie de Io provienen de depósitos dejados por columnas volcánicas que alcanzan cientos de kilómetros de altura. Uno de los ejemplos más notorios es el volcán Pele, que estaba inactivo durante la misión Galileo, aunque Voyager 1 logró observar un penacho gigantesco al sobrevolar la Luna. Esa columna llegó a elevarse unos 300 km y se extendía a lo ancho más de 1.200 kilómetros, un tamaño comparable al de Alaska. En la Tierra, los flujos de lava suelen provenir de cráteres situados en la cima de los volcanes,
Pero en Ío no es así. Allí predominan lagos de lava rodeados por murallas elevadas. Un ejemplo es Loki, la mayor depresión volcánica del satélite, con unos 200 km de diámetro. Estos lagos están conectados directamente con un depósito de magma en el subsuelo, aunque normalmente se encuentran cubiertos por una capa delgada de material solidificado. Loki, en promedio, genera cerca de una cuarta parte del calor total emitido por Ío, pero cuando la corteza superficial colapsa hacia el lago, su actividad puede multiplicar por 10 la cantidad de calor liberado. Algo parecido se ha visto en Tvastar, otro gran volcán de la Luna, donde se ha documentado el hundimiento de la corteza en la lava incandescente, tan brillante que en las imágenes solo se aprecia como un resplandor blanco. En 2007, durante su viaje hacia Plutón, la misión New Horizons aprovechó la gravedad de Júpiter para impulsarse y apuntó sus instrumentos hacia Ío. Justo entonces Tvastar estaba en erupción, lanzando una inmensa pluma que se elevaba cientos de kilómetros. También se detectaron erupciones más pequeñas en distintos puntos de la superficie. Aquella serie de imágenes es considerada una de las vistas más espectaculares de la exploración espacial. Aunque muchos de los volcanes son relativamente planos, Ío también posee montañas enormes. La más alta alcanza unos 18 km de altura, superando con creces el monte Everest. Curiosamente, estas montañas suelen encontrarse de manera aislada, sin formar cordilleras. A menudo, cerca de ellas se observan lagos de lava, lo que sugiere que en esas zonas la corteza presenta fracturas profundas. Otra característica singular de Ío es su relación con el intenso campo magnético de Júpiter. A medida que parte de su tenue atmósfera y de los materiales expulsados por las erupciones escapan al espacio, estas partículas forman lo que se llama una nube neutra que rodea su órbita. Además, existe un toroide de plasma, una especie de anillo de partículas cargadas, que gira alrededor de Júpiter siguiendo su campo magnético. Este plasma se mueve mucho más rápido que Ío, alcanzando velocidades de unos 70 km/s frente a los 17 km/s de la Luna, de modo que Ío atraviesa constantemente esta región. La interacción entre el toroide de plasma y la nube neutra provoca que muchas partículas se ionicen, alimentando así el propio toroide. Se calcula que aproximadamente 1 tonelada de materia por segundo pasa de la nube neutra al toro de plasma, lo que contribuye a expandir el tamaño de la magnetosfera joviana. Si pudiera observarse a simple vista, la magnetosfera de Júpiter abarcaría en el cielo un tamaño similar al de la Luna vista desde la Tierra. La conexión entre Ío y Júpiter va aún más lejos. Al atravesar las líneas del campo magnético, Ío genera una corriente eléctrica conocida como tubo de flujo de Ío, que enlaza la atmósfera de la Luna con las capas superiores de la atmósfera joviana. Este fenómeno produce un rastro de auroras en los polos de Júpiter en los puntos donde el tubo de flujo impacta. Incluso en Ío se han observado auroras, no limitadas a las regiones polares, con colores distintos dependiendo del elemento ionizado, verde por sodio, rojo por oxígeno y azul por azufre. Europa, otra de las lunas galileanas, es considerada uno de los lugares más fascinantes de todo el sistema solar, un mundo enigmático y bello que guarda grandes misterios. La primera imagen cercana de Europa fue tomada por la sonda Pioneer en 1973. Desde entonces, las sondas Voyager y Galileo han explorado esta luna, y en cada visita a Europa ha continuado sorprendiendo a los científicos. Todavía hay muchos misterios por resolver, pero poco a poco vamos armando el rompecabezas. Europa es la segunda y más pequeña de las 4 lunas galileanas, aunque sigue siendo la sexta más grande del sistema solar, apenas por detrás de la luna de la Tierra, con un diámetro de aproximadamente 3.000 kilómetros. Completa una órbita alrededor de Júpiter en 3.5 días. Curiosamente, las 3 primeras lunas galileanas, Io, Europa y Ganímedes, están atrapadas en una resonancia orbital 4-2-1 debido a sus interacciones gravitacionales. Esta resonancia y las fuerzas de atracción constantes impiden que la órbita de Europa sea perfectamente circular. La ligera excentricidad de su órbita provoca variaciones en la fuerza gravitacional que Júpiter ejerce sobre ella. Esto genera mareas que estiran y deforman su superficie, ejerciendo una influencia significativa en su apariencia y en lo que ocurre bajo su corteza. La superficie de Europa está formada principalmente por hielo de agua y se caracteriza por largas fracturas continuas llamadas líneas o linee, que suelen medir entre 1 y 2 kilómetros de ancho y se extienden por miles de kilómetros. Se cree que estas fracturas se forman cuando la corteza se separa por la flexión de las mareas y el material más cálido del subsuelo rellena los huecos, de manera similar a las dorsales oceánicas de la Tierra.
En imágenes de Galileo se observan además pequeños puntos marrón oscuro de unos 10 km de diámetro llamados lentículas. Se piensa que se forman por el ascenso de material más caliente y menos denso que empuja la corteza o incluso rompe su superficie. Si el material subterráneo logra atravesar la corteza, se crean terrenos irregulares llamados chaos terrans, zonas accidentadas rodeadas de superficies más lisas. Estos lugares podrían contener información valiosa sobre lo que hay bajo la superficie de Europa. Los datos de Galileo también sugieren que el ecuador de Europa podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, grietas verticales de hasta 15 metros de altura formadas por la luz solar directa. Curiosamente, fenómenos similares se observan en zonas secas de gran altitud en la Tierra, aunque no son tan grandes como los de Europa. A pesar de tener aproximadamente la edad del sistema solar, Europa apenas presenta cráteres. Menos de 50 cráteres principales, frente a los más de 5.000 que tiene la Luna terrestre de más de 25 kilómetros de diámetro. Esto indica que su superficie está constantemente cambiando. Los modelos geológicos sugieren que el hielo de Europa tiene entre 30 y 180 millones de años, lo que es muy joven en términos geológicos. Su corteza helada también es la más lisa de todos los cuerpos sólidos conocidos del sistema solar y tiene un alto albedo de 0.64, uno de los mayores entre las lunas, lo que la hace 5 veces más brillante que nuestra luna. La superficie de Europa está sometida a un bombardeo constante de radiación intensa procedente de Júpiter, equivalente a aproximadamente 5.400 MSV por día, suficiente para matar a un humano en solo 24 horas. El color marrón rojizo que se extiende por sus fracturas se cree que proviene de sales y compuestos de azufre mezclados con hielo, modificados por la radiación del planeta. Un estudio reciente del JPL incluso sugiere que Europa podría llegar a brillar en la oscuridad. Los iones energéticos de la radiación penetrarían en la superficie y energizarían las moléculas del subsuelo, liberando luz visible. Por desgracia, desde la Tierra no podemos observar el lado oscuro de Europa, ya que siempre estamos entre él y el Sol. Habrá que esperar a futuras misiones para confirmar cómo la radiación de Júpiter influye en su superficie. Europa tiene una atmósfera muy tenue, compuesta principalmente por oxígeno. Al igual que en la Tierra, este oxígeno se genera mediante un proceso llamado radiólisis, en el que la radiación que impacta sobre el hielo de agua separa el HO en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno, al ser muy ligero, escapa de la gravedad de la Luna, mientras que el oxígeno molecular más pesado tiende a permanecer. Tanto el hidrógeno como el oxígeno que escapan forman una nube neutra dispersa que sigue la órbita de Europa alrededor de Júpiter. En 2012, el telescopio espacial Hubble detectó columnas de vapor de agua que emanaban del polo sur de Europa, alcanzando hasta 200 kilómetros sobre la superficie. En 2018, los astrónomos encontraron más evidencias de esta actividad revisando los antiguos datos de Galileo con técnicas de análisis más modernas. Misiones dedicadas a estudiar estos penachos podrían proporcionarnos información sobre el interior de la Luna sin necesidad de aterrizar. Debajo de su corteza helada, se cree que Europa alberga un océano global situado entre el manto rocoso y la capa de hielo superficial. La primera pista de este océano fue proporcionada por las sondas Voyager y Galileo entre 1979 y finales de los años 90, al detectar cambios drásticos en el campo magnético de la Luna, imposibles de explicar sin la presencia de un fluido conductor debajo de la superficie. La corteza también indica que existe una capa líquida subyacente, ya que rota con un ligero ángulo de inclinación que no sería posible si la corteza estuviera unida al manto rocoso. Se cree que la capa de hielo flota sobre el océano y completa una rotación alrededor de la Luna cada 12.000 años aproximadamente. El hecho de que el océano no esté fijado al manto explica también la formación de las líneas en la superficie. La flexión de las mareas debería concentrarse en puntos específicos, pero como la corteza cambia de posición con el tiempo, nuevas fracturas aparecen constantemente. Europa se encuentra a unos 780 millones de kilómetros del Sol, unas 5 veces más lejos que la Tierra, por lo que recibe muy poca energía solar. Su superficie está congelada, con temperaturas promedio de menos 60 grados centígrados en el Ecuador y menos 220 grados centígrados en los polos, manteniendo el hielo tan duro como el granito. Sin embargo, las fuerzas de marea que actúan sobre la Luna generan calor interno, manteniendo el océano subterráneo en estado líquido bajo unos 15 a 25 kilómetros de hielo sólido. Este océano podría tener entre 60 y 150 kilómetros de profundidad y, aunque Europa tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, podría contener el doble de agua que todos los océanos terrestres juntos.
Lo más interesante es que este océano estaría en contacto con el manto rocoso de la Luna, lo que lo convierte en un entorno potencialmente apto para la vida tal como la conocemos. Se cree que la vida necesita agua, minerales y energía, y Europa parece cumplir con estos requisitos. Los científicos confían en que este océano no solo existe, sino que puede permitir reacciones químicas y que la energía de las mareas calienta el núcleo lo suficiente para que haya actividad geotérmica en el fondo oceánico, similar a los ecosistemas que existen en la Tierra lejos de la luz solar. Actualmente, la misión Europa Clipper de la NASA, programada para lanzarse en 2022, está diseñada para realizar más de 42 sobrevuelos de la Luna y estudiar sus plumas de agua y su atmósfera. La Agencia Espacial Europea también trabaja en su misión CHUS, que explorará Júpiter y 3 de sus lunas más grandes, Ganímedes, Calisto y Europa. CHUS también está previsto para lanzarse en 2022 y llegar a destino antes de que termine la década. Además, la NASA planea una futura misión de aterrizaje en Europa, que se llevará a cabo después del Clipper. Estas misiones ayudarán a conocer mejor la Luna y, con suerte, a responder la pregunta más intrigante: ¿podría Europa sostener vida? Estas misiones nos ofrecerán una nueva perspectiva de nuestro sistema solar y nos ayudarán a entender cómo funciona. Así que, hasta aquí casi todo lo que se puede saber sobre el fascinante mundo de Europa. Ganímedes, la tercera de las lunas galileanas de Júpiter, es la más grande que conocemos y alberga el océano de agua más extenso del sistema solar. Pero hay algo que hace que Ganímedes sea aún más especial: esconde un misterio intrigante bajo su superficie. Júpiter tiene 79 lunas conocidas, y Ganímedes es la tercera de un grupo llamado lunas galileanas. Su tamaño aparente se ve aumentado por su atmósfera densa, que se extiende cientos de kilómetros hacia el espacio. El volumen de Ganímedes es un 26% mayor que el de Mercurio, aunque su masa es menor. Al igual que Europa, Ganímedes tiene una corteza gruesa de hielo de agua que se extiende unos 150 km, y debajo se cree que hay un vasto océano de agua líquida. Este océano es tan grande que contiene más agua que todos los océanos y mares de la Tierra y se estima que tiene un promedio de 100 kilómetros de profundidad, 10 veces más que el punto más profundo de nuestro océano. Aproximadamente la mitad de Ganímedes es roca, y el resto agua con pequeñas cantidades de metales y otros hielos. Su nombre proviene de la mitología clásica. Zeus, o Júpiter según los romanos, tomó a un joven llamado Ganímedes como copero de los dioses. Es apropiado que la luna Ganímedes también lleve tanta agua alrededor de Júpiter. Ganímedes tiene una atmósfera que contiene oxígeno, aunque muy tenue, con una presión estimada entre 0.2 y 1.2 micropascales, unas 100.000 a 500.000 millones de veces menor que la presión atmosférica terrestre al nivel del mar, por lo que sería imposible respirar allí. Aunque la Tierra la vida puede prosperar en las profundidades de los océanos sin luz solar, el océano de Ganímedes podría ser demasiado profundo, y el agua en el fondo probablemente se encuentra comprimida en forma de hielo por la presión extrema. Esto hace que Europa, su vecina, sea un lugar más probable para la existencia de vida. Si el océano de Ganímedes es salado, como sugieren recientes evidencias, podría haber capas de agua separadas por láminas de hielo, y la capa más interna podría estar en contacto con el núcleo rocoso, aumentando la posibilidad de vida. Bajo el hielo y el agua de Ganímedes ocurre algo sorprendente. La Luna genera un campo magnético. Fue descubierto en 1996 gracias a las observaciones de la sonda Galileo, que detectó auroras en su tenue atmósfera. Estudios posteriores con Hubble mostraron que estas auroras se mantenían más estables de lo esperado, probablemente por fricción magnética en su océano salado subterráneo. Un campo magnético es importante porque, en la Tierra, protege de la radiación solar y permite que la vida prospere. El campo de Ganímedes no lo protege completamente, ya que la Luna se encuentra dentro del poderoso campo magnético y cinturón de radiación de Júpiter, recibiendo aún una cantidad significativa de radiación, entre 5 y 8 rem, suficiente para enfermar gravemente a un humano o causarle la muerte en solo 2 meses, aunque sigue siendo menos peligroso que en las lunas más cercanas a Júpiter. Los científicos aún no comprenden del todo por qué existe este campo magnético en Ganímedes. El núcleo de la Tierra es caliente y fundido, pero la explicación para Ganímedes es más compleja, y su origen sigue siendo un misterio que se intenta desentrañar con nuevas misiones y estudios. Las corrientes de convección dentro del núcleo terrestre mueven electrones, lo que a su vez genera el campo magnético que nos rodea. Sin embargo, esto no debería suceder en Ganímedes.
Esta luna es más pequeña que la Tierra y, dado su tamaño y composición, los científicos creen que su núcleo ya debería haberse enfriado y solidificado, lo que impediría el movimiento de electrones, y por tanto, la existencia de un campo magnético. Ninguna de las otras lunas de Júpiter tiene un campo magnético. De hecho, Ganímedes es la única luna del sistema solar con uno. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los científicos aún no lo saben con certeza, pero la respuesta podría estar en la relación única de Ganímedes con Júpiter y sus lunas vecinas, y en un fenómeno llamado calentamiento por marea. Ganímedes orbita Júpiter aproximadamente cada 7 días en una órbita excéntrica. Esto significa que en algunos puntos está más cerca de Júpiter que en otros. Cuando un objeto está bajo una fuerte fuerza gravitatoria, se estira la dirección de esa fuerza. Cuanto más se aleja del origen de gravedad, más se comprime de nuevo a su forma original. Como Ganímedes tiene una órbita excéntrica, se encuentra constantemente bajo variaciones de fuerza gravitatoria, estirándose y contrayéndose continuamente. Es similar a cuando estiras y comprimes masilla repetidamente. Con el tiempo, se calienta. Este calor proviene de la fricción interna del material, y a escala de lunas y planetas, se acumula suficiente para generar un calentamiento por marea. Además, Ganímedes ha formado una resonancia orbital con 2 de sus lunas galileanas vecinas, Io y Europa. Por cada órbita de Ganímedes, Europa completa exactamente 2 y Io 4. Esta configuración matemática precisa no es coincidencia, es evidencia de la influencia gravitatoria mutua y del intento del sistema de conservar el momento resultante. Esto significa que Ganímedes está sometido constantemente a tensiones gravitatorias de sus vecinas, y es posible que este calentamiento por marea mantenga su núcleo líquido, permitiéndole generar su campo magnético. La superficie de Ganímedes también es fascinante. Está dividida en regiones oscuras que cubren aproximadamente 1/3 de su superficie, y regiones más claras que ocupan los otros 2/3. Analizando la cantidad de cráteres en estas zonas, los científicos dedujeron que las regiones oscuras son más antiguas, mientras que las claras son más jóvenes, aunque contienen largas crestas y surcos de hasta 700 metros de altura y miles de kilómetros de longitud. Aún se desconoce exactamente cómo se formaron estas crestas, aunque una explicación posible es que fuerzas de marea hayan estirado la superficie en un periodo inestable de la historia antigua de Ganímedes, contribuyendo también a mantener su núcleo caliente y su campo magnético. El campo magnético de Ganímedes ha sido crucial para entender su composición. Midiendo las áreas donde aparecían auroras, los científicos confirmaron la existencia de océanos bajo la superficie sin necesidad de aterrizar allí. Próximamente, la misión CHOOSE, programada para lanzarse en 2022 y que llegará a Ganímedes unos 10 años después, investigará más a fondo el interior de varias lunas de Júpiter, incluido Ganímedes. Hasta entonces, muchos de sus misterios seguirán siendo eso, misterios. Calisto, a pesar de ser la tercera luna más grande que conocemos, es menos conocida por el público. ¿Es un mundo aburrido o simplemente no sabemos mucho sobre él? En realidad, sabemos más de lo que parece y está lejos de ser aburrido. Calisto es la tercera luna más grande del sistema solar, con un diámetro de 4.820 kilómetros, apenas 58 kilómetros menor que Mercurio. Calisto tiene aproximadamente 1/3 de la masa de Mercurio, lo que significa que es menos denso y su gravedad es mucho más débil. Es la segunda luna más grande de las lunas galileanas y orbita mucho más lejos de Júpiter que las otras 3, tardando 17 días terrestres en completar una órbita a una distancia promedio de 1,9 millones de kilómetros. Incluso a esta distancia, Calisto sigue estando acoplado a Júpiter por marea, lo que significa que siempre muestra la misma cara al planeta. Sin embargo, esto también implica que no está en resonancia orbital con las otras 3 lunas, ni se cree que lo haya estado alguna vez. Calisto posee una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de dióxido de carbono y, posiblemente, oxígeno, aunque este último aún no ha sido detectado. Sabemos que la atmósfera es tan fina que las moléculas que la componen prácticamente no colisionan entre sí. Teóricamente, este gas debería perderse en apenas 4 años debido a procesos de escape atmosférico, pero los científicos creen que la corteza de Calisto repone estas partículas mediante la sublimación de los hielos superficiales de dióxido de carbono, lo que se evidencia en algunas características interesantes de su superficie. La superficie de Calisto es una de las más antiguas del sistema solar, con edades estimadas en más de 4.000 millones de años. Su aspecto moteado es inmediato. Está cubierta por cráteres de impacto de todos los tamaños, más que cualquier otro objeto que hayamos observado, llegando casi a saturación.
Cualquier nuevo cráter probablemente se superpondrá a uno existente. Debido a la ausencia de actividad geológica, los impactos han sido probablemente el único proceso que ha moldeado significativamente la apariencia de Calisto a lo largo del tiempo. La razón por la que su superficie es tan antigua se relaciona con la falta de actividad geológica. En planetas activos como la Tierra, existen procesos que borran la evidencia de impactos pasados: erosión, agua, volcanes, tectónica de placas e incluso actividad humana. Estas acciones remodelan constantemente la superficie. Incluso otras lunas galileanas, como Europa o Io, tienen menos cráteres gracias a las fuerzas de marea que generan actividad geológica. Calisto, en cambio, no muestra signos de vulcanismo ni tectónica de placas, por lo que su superficie ha permanecido prácticamente intacta. La influencia de las mareas es limitada y no produce actividad geológica significativa. No hay montañas notables en Calisto. Al formarse al inicio del sistema solar, probablemente era un mundo oceánico que se congeló por completo, y desde entonces ha permanecido prácticamente igual, salvo por el bombardeo de meteoritos. Algunos de sus cráteres más grandes son verdaderamente impresionantes. Asgard, por ejemplo, es el segundo cráter más grande de Calisto, con 1.600 kilómetros de diámetro, mientras que Valhalla es el cráter de impacto de anillos múltiples más grande del sistema solar, con 3.800 kilómetros de diámetro. Estos cráteres contribuyen a la apariencia única de Calisto, mostrando más anillos que cráteres en cualquier otro lugar. En los anillos se observan protuberancias brillantes, que parecen restos degradados de antiguos bordes de cráteres. Estas protuberancias son más claras que las llanuras circundantes porque los escombros rocosos de impactos anteriores se han acumulado alrededor, dejando el hielo expuesto en la cima. Algunas llanuras parecen haberse recongelado, lo que sugiere que podrían ser hasta 2.000 millones de años más jóvenes que el resto de la superficie. Los cráteres más pequeños también son interesantes por su forma. Muchos son relativamente poco profundos. Por ejemplo, la estructura de impacto lo tiene más de 100 kilómetros de ancho, pero apenas 600 metros de profundidad. Esto podría deberse a que el impacto se fragmentó antes de golpear la superficie, produciendo un efecto de dispersión similar a un tiro de escopeta, o a que la propia superficie de Calisto es relativamente blanda y absorbió parte del impacto. La superficie de Calisto se ha ido nivelando con el tiempo debido a otros impactos más grandes ocurridos posteriormente. Se cree que este cráter tiene más de 1.000 millones de años, pero aún se pueden observar claramente los materiales expulsados durante el impacto, lo que demuestra lo inmutable que es esta luna tan extraordinaria. En algunos cráteres, como el cráter Hare, incluso se encuentra un gran domo en el centro. En muchos mundos, los impactos grandes generan varios anillos concéntricos y un pico central, como ocurre con nuestra luna. Sin embargo, Calisto ofrece ejemplos sorprendentes de cráteres donde sucede todo lo contrario. En algunos, como Tinder, en lugar de un pico hay un hoyo en el centro. Esto se debe probablemente a que la corteza de Calisto no solo es frágil, sino también relativamente delgada, con hielo blando o un océano salado debajo, estimándose su grosor entre 80 y 150 kilómetros. La sonda Galileo, que pasó varios años estudiando Júpiter y sus lunas galileanas, encontró que el campo magnético de Júpiter no penetraba Calisto, lo que sugiere la existencia de una capa altamente conductora bajo la superficie, de al menos 10 kilómetros de espesor. Esto no sería posible en hielo o silicatos a menos que la capa estuviera parcialmente fundida o que existieran gradientes de temperatura muy grandes que generaran un efecto conductor. Los datos también indican que Calisto posee un pequeño núcleo de silicatos de unos 600 km de radio. Esto plantea la pregunta: ¿podría Calisto ser apta para la vida como otros mundos helados con océanos bajo su superficie? La vida, tal como la conocemos, requiere agua líquida y energía. Calisto podría tener un océano subterráneo, pero al estar a unos 800 millones de km del Sol recibe muy poco calor, y la ausencia de fuerzas de marea no ayuda, dejando como única fuente de calor los elementos radiactivos. Incluso explorarla directamente no resolvería esta incógnita. Lunas como Europa o Encelado tienen respiraderos que expulsan agua desde sus océanos subterráneos, lo que permite estudiar su habitabilidad sin penetrar el hielo. Calisto no posee estos respiraderos, por lo que sería necesario perforar su corteza para averiguarlo. Por ello, las condiciones ambientales de Calisto parecen menos favorables para la vida que en otros mundos helados. Aún así, Calisto no debería ser ignorada si alguna vez exploramos el sistema solar exterior. Su órbita a 1,9 millones de kilómetros de Júpiter la sitúa más allá del cinturón de radiación principal,
haciendo su entorno miles de veces más seguro para la exploración humana que el de sus lunas internas. Además, posee abundante hielo que podría usarse para producir combustible y oxígeno, mientras que su estabilidad geológica facilita la construcción de estructuras y la ausencia de montañas o cañones profundos facilita el transporte por su superficie. Desde Calisto sería más seguro explorar el sistema joviano interno o usarla como estación para adentrarse en el sistema solar exterior. Su baja gravedad y la posibilidad de asistencia gravitatoria cercana a Júpiter la hacen ideal para despegar y continuar hacia otras misiones. Aunque estas ideas son futuristas, podrían ser posibles si alguna vez nos convertimos en una especie que viaja por el espacio. Aunque Galileo realizó un buen trabajo durante sus sobrevuelos, aún existen muchas incógnitas sobre Calisto que esperan ser resueltas. La misión europea Júpiter Icy Moon Explorer, programada para lanzarse en 2022 y llegar al sistema joviano en 2030, explorará Júpiter y 3 de sus lunas más grandes, Ganímedes, Calisto y Europa, realizando sobrevuelos cercanos que podrían aclarar si Calisto tiene un océano subterráneo y si es capaz de sostener vida. Además, seguramente descubrirá otros secretos que aún ni imaginamos. Con esto, prácticamente tenemos todo lo que se podría querer saber sobre las lunas galileanas de Júpiter. El 5 de julio de 2016, Juno llegó con éxito a Júpiter y se colocó en una órbita polar, dedicando el último año a recopilar datos sobre el mayor planeta del sistema solar. Las imágenes y la información obtenida nos ofrecen una visión impresionante del mundo joviano. Por supuesto, Juno no es solo una cámara cara. También ha estado realizando varios experimentos científicos, cuyos resultados han transformado por completo nuestra comprensión del sistema solar y de Júpiter. Juno sigue una órbita casi perpendicular que la acerca al planeta a solo 4.200 kilómetros por encima de la atmósfera, mientras que en su punto más lejano se aleja más de 8,1 millones de kilómetros. Cada órbita dura 53 días y se espera que complete 12 órbitas para finales de su misión en julio de 2018. Al momento de grabar este material, Juno había completado su sexta aproximación, a mitad de la misión. Dado que la nave se encuentra en buen estado, es posible que la misión se extienda más allá de 2018. Una de las razones por las que Juno se acerca tanto al planeta es para evitar el poderoso cinturón de radiación de Júpiter. Existe un espacio entre el final del planeta y el inicio del cinturón, y Juno aprovecha esta zona. Aunque se temía que recibiera grandes dosis de radiación, en realidad fue 10 veces menor de lo esperado, lo que es excelente para la salud de la sonda. Esto contrasta con la misión Galileo, que sufrió varios daños debido a la radiación al atravesar directamente el cinturón. La cercanía de Juno al planeta también ha permitido observar Júpiter con un detalle sin precedentes. Las primeras imágenes de los polos, especialmente del Polo Sur, dejaron a muchos boquiabiertos, ya que el planeta se ve muy diferente de lo que estamos acostumbrados, sin las clásicas bandas visibles en su mayoría. En estas imágenes, el contraste se ha aumentado para resaltar los detalles. A simple vista, el planeta se ve algo distinto. Juno también puede observar en profundidad la atmósfera con un radiómetro de microondas diseñado específicamente para la misión. Gracias a él, los científicos pudieron medir la cantidad de amoníaco en la atmósfera. Lo sorprendente fue descubrir una banda de amoníaco alrededor del ecuador, que se extiende desde las nubes hasta 350 kilómetros de profundidad, el límite que puede observar el instrumento. Esto desconcertó a los científicos, que esperaban una distribución más uniforme de los gases, al menos siguiendo las bandas visibles del planeta. Antes se pensaba que Júpiter tenía un núcleo sólido, pero los datos del instrumento de gravedad muestran algo más difuso, lo que podría indicar que el núcleo no es sólido, está disuelto o incluso podría no existir como tal. Todavía falta tiempo para comprender la verdad sobre esto, cuando se combinen todos los datos de microondas, ondas de radio y campo magnético. En cuanto al campo magnético, también sorprendió a los científicos. En algunas zonas es más fuerte del esperado y en otras más débil, lo que indica que podría generarse sobre el núcleo, posiblemente en la capa de hidrógeno metálico. El campo magnético crea auroras, y Juno ha proporcionado mapas infrarrojos de las auroras de Júpiter como nunca antes se habían visto. La banda central de estas imágenes corresponde a la aurora principal, y un punto en movimiento a la izquierda es causado por Io, la luna galileana más cercana al planeta, dejando un rastro de su movimiento orbital. Los colores blancos y verdes representan hierro ionizado en la ionosfera de Júpiter, mientras que los rojos podrían ser iones procedentes del propio planeta, algo nunca observado antes.
La mayor parte de la recopilación de datos ocurre solo durante unas pocas horas por órbita, cuando Juno pasa rápidamente cerca del planeta, y todos los instrumentos recogen la máxima información posible, incluida la cámara. En los videos de tiempo acelerado se puede ver cómo Juno se aproxima al hemisferio norte y luego al sur, observando las tormentas de los polos y los patrones clásicos de remolinos en las latitudes medias. Al examinar más de cerca, se pueden distinguir pequeñas manchas blancas, nubes de hielo de agua o amoníaco. Se pueden observar por las sombras que proyectan. Están más altas en la atmósfera que el resto de la capa de nubes, y aunque parecen pequeñas, en realidad superan los 50 kilómetros de ancho. Júpiter es simplemente tan enorme que nos da la impresión de que son pequeñas. Una vez que las notas, empezarás a verlas por todas partes. Debido a las temperaturas extremadamente bajas a esta altitud y al hecho de que están formadas por hielo de agua, podría estar nevando en Júpiter. De manera notable, seguimos aprendiendo muchísimo sobre nuestro gigante vecino. Podrías pensar que, por ser el gas gigante más cercano y grande, tendríamos un conocimiento bastante completo de su funcionamiento, pero con la llegada de Juno se ha demostrado que todavía hay mucho por descubrir, y probablemente existen preguntas que ni siquiera sabemos formular, y mucho menos responder. Han pasado 3 años desde la llegada de Juno a Júpiter, tiempo durante el cual ha estado recopilando información valiosa y reveladora sobre el mayor de nuestros planetas vecinos. Recientemente completó su 21ª órbita polar de un total de 35 planificadas, lo que significa que la misión ya ha superado la mitad de su recorrido. Algunos veteranos del canal recordarán el video que hice al cumplir un año Juno, pero ¿qué ha descubierto desde entonces? ¿Ha refutado algunas de las suposiciones que teníamos sobre Júpiter antes de su llegada? Al principio hubo escepticismo sobre si Juno resistiría tanto tiempo debido a la intensa radiación alrededor del planeta, pero actualmente la nave se encuentra en buen estado. Su órbita polar la acerca a solo 4.000 kilómetros de la atmósfera, evitando la mayor parte, aunque no toda, de la región de partículas altamente energizadas conocida como Plasma Taurus, atrapadas por el potente campo magnético de Júpiter. Afortunadamente, Juno descubrió rápidamente que la radiación en su órbita era mucho más débil de lo esperado, lo que permitió que incluso la cámara, uno de los primeros instrumentos que se pensaba que fallaría, siga funcionando. Juno sorprendió a los científicos al detectar otro cinturón de radiación más pequeño y menos potente justo sobre el ecuador, muy cerca del planeta. Hasta ahora, se desconoce el mecanismo detrás de este cinturón. Aunque la exposición a la radiación no ha sido tan intensa como se temía, la naturaleza de la órbita de Juno hace que, con cada paso, se acerque cada vez más al cinturón principal, lo que significa que eventualmente la nave no podrá resistirlo. La órbita 35 será probablemente cuando los controladores de la misión tengan que dar por terminada la operación, estrellando a Juno contra Júpiter para evitar cualquier colisión futura con Europa. Las partículas cargadas en el Plasma Taurus provienen principalmente de la intensa actividad volcánica de Io, la mayor luna de Júpiter, que lanza partículas al espacio a su paso alrededor del planeta. Para dar una idea de cuán volcánicamente activa es Io, la sonda New Horizons la fotografió durante su viaje a Plutón mostrando al volcán Tasar en plena erupción. Juno también ha estudiado Io en infrarrojo, identificando los puntos calientes donde ocurre la actividad volcánica. Io expulsa aproximadamente 1 tonelada de partículas por segundo a la órbita de Júpiter, y al interactuar con el campo magnético del planeta, se genera un tubo de flujo, una corriente eléctrica que viaja a lo largo de un cilindro de líneas del campo magnético. Esta corriente puede alcanzar 400.000 voltios y entre 1 y 5 millones de amperios. Durante su 12ª órbita, Juno pasó directamente a través de este tubo de flujo, logrando mediciones muy precisas sin que la nave sufriera daños, ya que el diámetro del tubo es amplio y la exposición dura solo unos segundos. Juno es una nave masiva, de 20 metros de diámetro, necesaria por ser un vehículo alimentado por energía solar y recibir solo el 4% de la luz solar que llegaría a la Tierra. Esto significa que, a pesar de los enormes paneles solares, solo puede generar algo más de 400 vatios. El diseño y la rotación de Juno le dan un aspecto similar al de un fidget spinner, pero no es solo estético, ayuda a detectar los campos y partículas alrededor de Júpiter. Esto se nota especialmente en el magnetómetro ubicado al final de uno de los paneles solares, encargado de mapear el campo magnético del planeta. Gracias a los datos de Juno, ahora contamos con un mapa altamente detallado del campo magnético de Júpiter, cada vez más preciso con cada órbita. Tal como se esperaba, Juno confirmó que Júpiter posee un campo magnético dipolar, aunque no muy alineado con su eje de rotación.
Lo que resulta muy interesante es que los científicos descubrieron algo llamado la Gran Mancha Azul, una región de Júpiter donde el campo magnético está muy concentrado. Comparar los datos del campo magnético obtenidos por Juno con los de misiones anteriores como Pioneer, Voyager y Galileo también ha revelado algo nunca visto antes en el sistema solar. La estructura del campo magnético de Júpiter cambia de manera muy gradual con el tiempo, un fenómeno llamado variación secular. Esto es más evidente alrededor de la Gran Mancha Azul de Júpiter y se cree que está provocado por una región situada en la base de la atmósfera del planeta. La combinación del poderoso campo magnético y las partículas cargadas en el plasma Taurus hace que Júpiter tenga la aurora más brillante del sistema solar, con una potencia de radiación de 100 teravatios. Al igual que en la Tierra, las auroras se presentan en bandas alrededor de los polos, pero a diferencia de nuestro planeta, en Júpiter son visibles principalmente en el ultravioleta y se generan sobre todo por corrientes alternas, no por corrientes continuas. Cuando Juno midió la energía producida por las corrientes continuas en la magnetosfera de Júpiter, no era suficiente para explicar el brillo de las auroras, lo que llevó a los científicos a especular que el resto de la energía proviene de corrientes alternas. Se cree que estas corrientes alternas se generan debido a la turbulencia en el campo magnético, especialmente en el Polo Norte, donde las líneas del campo son mucho más complejas y dificultan un flujo directo de corriente. Esto se nota al comparar las auroras de ambos polos. En el norte, la aurora es más dispersa, con filamentos y llamaradas, mientras que en el sur, donde las líneas magnéticas son más suaves, la aurora parece más estructurada y redondeada. También se puede notar un punto brillante y una cola en la aurora. Ahí es donde el tubo de flujo de Io se encuentra con el planeta. Menos evidente, pero igualmente interesante, son otros puntos generados por las lunas más grandes del sistema joviano, como Europa y Ganímedes. Aunque no son tan poderosos como el tubo de flujo de Io, estas lunas también tienen sus propios tubos de flujo conectándolas al planeta. El campo magnético de Júpiter nos lleva a uno de los principales objetivos científicos de Juno, comprender el interior del planeta. Desde la llegada de Juno, las teorías anteriores han tenido que revisarse completamente. Antes se pensaba que Júpiter tenía un núcleo sólido y luego una transición abrupta hacia la capa de hidrógeno metálico, con la capa de nubes apenas unos cientos de kilómetros de profundidad. Sin embargo, los datos de Juno muestran que la atmósfera se extiende hasta 3000 km de profundidad y debajo hay un océano de hidrógeno metálico que llega hasta el centro. Incluso si existe un núcleo, es muy difuso y podría mezclarse con la capa de hidrógeno metálico. En realidad, llamar a Júpiter un gigante gaseoso es un poco engañoso, ya que se cree que entre el 80 y 90% de su radio está compuesto por un líquido, o más precisamente, un plasma eléctricamente conductor, quizás similar al mercurio líquido. La presión es tan alta que el hidrógeno no conserva su estructura molecular y se separa en cargas positivas y negativas que pueden moverse libremente, convirtiéndose en un conductor eléctrico. Lo decimos como se cree, porque aún no se ha logrado reproducir hidrógeno metálico en laboratorio. La presión necesaria es millones de veces mayor que la atmosférica de la Tierra. Se asume que esto debe ser así debido al potente campo magnético de Júpiter. Para generar un campo de esta intensidad, el dínamo debe originarse en un material conductor. No puede ser un metal denso como el hierro en el núcleo de la Tierra, porque Júpiter no tiene la densidad suficiente. Basándose en su densidad, se sabe que está compuesto principalmente de hidrógeno, con menores cantidades de helio, similar al Sol. Otro factor que contribuye a la fuerza del campo magnético es la rápida rotación de Júpiter. Un día dura solo unas 10 horas, lo que genera fuerzas que agitan el líquido y activan el dínamo. La rotación del campo magnético nos permite medir la duración del día en Júpiter, ya que observar solo las bandas visibles no da un resultado definitivo. Por eso estas bandas parecen moverse en direcciones opuestas a diferentes velocidades. Esto no es tan inusual si se comparan con las corrientes en chorro invisibles de la Tierra, pero lo que sí es sorprendente son los colores y la turbulencia en estas bandas. Al analizar las imágenes de Juno, se observa la capa de nubes de amoníaco. Algunas son blancas, representando nubes frescas, probablemente levantadas recientemente desde partes más profundas de la atmósfera. Por otro lado, las nubes rojizas también contienen amoníaco, pero han interactuado con la luz ultravioleta del Sol, algo así como un smog fotoquímico, similar al smog rojizo que vemos en la Tierra en verano. Sobre las grandes ciudades de Júpiter, no se conoce con exactitud la sustancia que da color, pero, en términos simples, cuanto más tiempo está expuesta al Sol, más rojiza se vuelve. Curiosamente, al comparar estas bandas con lo que se observa en los polos, se nota que allí son mucho más azules.
Esto podría deberse a que la luz ultravioleta no alcanza con tanta facilidad esas zonas en comparación con el ecuador. Si se observa con atención, también se pueden notar las llamadas nubes emergentes. Inicialmente se pensaba que podían ser nubes de hielo de agua, pero también podrían ser de amoníaco. Se cree que podrían ser precursores de tormentas en Júpiter. El instrumento de radiofrecuencia a bordo de Juno detecta relámpagos en el planeta, aunque estas tormentas están más concentradas hacia los polos que hacia el ecuador, y más hacia el polo norte que hacia el sur. La causa de este fenómeno aún se desconoce. Al observar Júpiter detenidamente, resulta imposible no notar los impresionantes vórtices y tormentas que cubren el planeta. Juno ha orbitado directamente sobre la Gran Mancha Roja, donde descubrió algo muy interesante. Se sabía que esta tormenta se eleva sobre la capa de nubes, pero los científicos no esperaban cuán profundamente penetra en la atmósfera del planeta. El instrumento diseñado para mirar dentro de la atmósfera tiene un alcance de 350 kilómetros, y parece que la Gran Mancha Roja se extiende aún más allá de eso. También es interesante que la tormenta es más fría que las áreas circundantes hasta una profundidad de 80 kilómetros. Más allá de eso, se vuelve más cálida que su entorno, lo que podría alimentar el fenómeno. Se ha teorizado que la Gran Mancha Roja podría ser una característica permanente en Júpiter, pero solo hemos tenido unos 400 años para observarla, un parpadeo en términos astronómicos. Mirando los polos, se han observado otras posibles características permanentes. A diferencia de Saturno, que tiene un hexágono en un polo y un único vórtice en el otro, Júpiter tiene 5 vórtices alrededor del polo sur y 8 en el polo norte. Es difícil determinar cuán permanentes son estas tormentas, ya que Juno solo ha estado allí 3 años, y esta misión fue la primera en permitirnos observar los polos en detalle, aunque han permanecido relativamente constantes durante ese tiempo. Debajo de la capa de nubes de amoníaco se cree que podría haber una capa de nubes de hielo de agua, aunque esto aún no ha sido confirmado. Detectar esta capa es uno de los objetivos científicos de Juno, que cuenta con varios detectores de microondas diseñados para localizar esta sustancia elusiva. Júpiter también genera calor desde su interior, visible con cámaras infrarrojas. Las partes más densas de la capa de nubes bloquean parte de este calor. De manera similar, emite microondas que, según la hipótesis, serían absorbidas por las nubes de agua. En teoría, Juno debería poder detectar la presencia de agua en la atmósfera al identificar donde las microondas no son visibles, aunque estos datos aún no se han publicado o no se ha detectado nada concluyente. Aún así, Juno todavía tiene mucho tiempo por delante en esta misión, y los datos recopilados probablemente se analizarán durante años. Nuestro conocimiento de Júpiter sigue aumentando, y con ello comprendemos mejor cómo se formó nuestro sistema solar y otros sistemas con planetas similares a Júpiter. Tal vez el planeta aún nos sorprenda unas cuantas veces más. Han pasado 6 años desde que Juno comenzó a orbitar Júpiter. Durante este tiempo, la sonda ha recopilado imágenes y datos increíbles del gigante gaseoso. Los veteranos de este canal recordarán los videos que publiqué en los aniversarios de 1 y 3 años de la misión, pero desde entonces ha ocurrido mucho. En 2021, Juno inició su misión extendida, más allá de las 37 órbitas inicialmente planificadas, incluyendo sobrevuelos de las lunas heladas interiores de Júpiter, Ganímedes, Europa y eventualmente Io. Han pasado más de 2 décadas desde que Galileo visitó estas lunas, y al estudiar los cambios en ellas, la NASA espera comprender qué ocurre bajo sus superficies heladas, lo cual parece ser mucho. Gracias a las potentes cámaras de Juno, JunoCam y la cámara de navegación Stellar Reference Unit, se están obteniendo algunas de las mejores imágenes que se han tomado de estas lunas heladas. Con la misión acercándose a su fin, mientras la NASA planea descomisionar la sonda en septiembre de 2025, ahora es un buen momento para preguntarse, ¿qué ha visto Juno? Para empezar, un breve repaso. Juno fue lanzada desde Cabo Cañaveral, Florida, en agosto de 2011. Tras recorrer 5 años y aproximadamente 2.8 mil millones de kilómetros, la sonda comenzó a orbitar Júpiter el 5 de julio de 2016. Después de cumplir la mayoría de sus objetivos principales, la NASA decidió extender la misión y enfocarse en algunas de las lunas más grandes de Júpiter. En total, la misión extendida sumará 42 sobrevuelos para 2025, al final de los cuales la sonda será desorbitada y quemada en la atmósfera de Júpiter para evitar la posible contaminación de esas lunas. Este procedimiento cumple con las directrices de protección planetaria de la NASA y es especialmente importante en el caso de Juno,
ya que los científicos han cuestionado durante mucho tiempo la posibilidad de vida en las lunas interiores de Júpiter, y la agencia quiere preservar cualquier hallazgo futuro. El 7 de junio de 2021, Juno realizó un sobrevuelo cercano de Ganímedes, utilizando un impulso gravitatorio para reducir su periodo orbital de 53 a 43 días. Juno ya había realizado un sobrevuelo lejano de Ganímedes en 2019, alcanzando una proximidad de 97.000 kilómetros, pero esta vez la sonda se acercó a solo 1.000 kilómetros de la superficie de la Luna. En una fotografía capturada por JunoCam se puede ver casi la mitad de la superficie de Ganímedes con un detalle impresionante, con una resolución aproximada de 1 kilómetro por píxel. La superficie helada está cubierta de cráteres, parches claros y oscuros, y largas estriaciones. Las áreas más oscuras representan terreno antiguo, fuertemente craterizado, mientras que las más claras son más jóvenes y presentan menos cráteres. Las largas estriaciones podrían ser fallas producidas por movimientos tectónicos generados por el calor del núcleo de hierro y níquel de la Luna, aunque esto sigue siendo objeto de investigación. Otra imagen del mismo sobrevuelo muestra el cráter Trost con gran detalle. Su brillo se debe a que está cubierto de hielo. Otra fotografía tomada por la cámara de navegación Stellar Reference Unit de Juno muestra el lado oscuro de Ganímedes. Esta cámara, diseñada para mantener a Juno en curso usando la luz de las estrellas, es ideal para condiciones de baja luminosidad. La resolución en esta imagen está entre 600 y 900 metros por píxel. Nuevamente se observan las largas estriaciones y los cráteres, algunos superpuestos entre sí. La cantidad de detalle capturada en condiciones de luz tan bajas sigue sorprendiendo a los científicos. Curiosamente, uno de los descubrimientos más inesperados no provino de Juno, sino del telescopio Hubble. Para apoyar la exploración de las lunas jovianas, la NASA pidió a Hubble que monitoreara las emisiones ultravioletas de Ganímedes. La Luna tiene una atmósfera muy tenue, y uno de los objetivos era buscar oxígeno. Se esperaba encontrar mucho oxígeno basándose en análisis previos, pero sorprendentemente, se detectó muy poco. En cambio, se encontró una gran cantidad de vapor de agua. Este hallazgo llevó a revisar los modelos de la atmósfera de Ganímedes y sugiere que el vapor de agua podría estar presente en otras lunas heladas del sistema solar. Tras visitar Ganímedes, Juno sobrevoló Europa el 29 de septiembre de 2022, utilizando otro impulso gravitatorio que redujo su órbita a 38 días. Una imagen dramática tomada a 351 kilómetros de distancia muestra una porción de Europa justo al norte del Ecuador. El contraste entre el día y la noche, conocido como el terminador, resalta las crestas, surcos y cráteres de la superficie, mostrando un relieve casi tridimensional. Se cree que Europa, al igual que Ganímedes, alberga un vasto océano bajo su capa de hielo. Sin embargo, hallazgos recientes sugieren que podría haber más fenómenos involucrados que el simple modelo de corteza y océano. Una fotografía tomada por la cámara Stellar Reference Unit muestra un área ampliada de la superficie de Europa durante la noche, a 412 kilómetros de distancia, con una resolución de 256 metros por píxel, la más alta que Juno tomó de la Luna. La imagen muestra una región fuertemente fracturada, cruzada por surcos y crestas de hielo. Esa extraña mancha oscura justo a la derecha del centro podría ofrecer pistas importantes sobre la complejidad geológica de Europa. Los científicos creen que esta zona oscurecida podría indicar una erupción bajo la capa de hielo. La cuestión es que la corteza helada de Europa tiene más de 10 kilómetros de espesor, lo que significa que la presión necesaria para atravesar tanto hielo sería enorme. Sin embargo, un nuevo estudio publicado por la Sociedad Astronómica Americana propone una teoría innovadora. Según los autores del artículo, la actividad criovolcánica de Europa podría estar relacionada con reservorios de salmuera atrapados dentro de la corteza exterior de hielo. Esto implicaría que, mucho más arriba del océano subterráneo, podrían existir lagos de salmuera de alta salinidad que se mueven y presionan el hielo circundante, causando que ocasionalmente éste se rompa. Es una teoría convincente, pero para confirmarla probablemente habrá que esperar a la misión Clipper de la Agencia Espacial Europea, que llegará a Europa alrededor de 2030. Sí, faltan 8 años, pero no es demasiado pronto para marcarlo en el calendario. Volviendo a Júpiter, mientras Juno visitaba Ganímedes y Europa, también resolvió un misterio que llevaba más de 40 años abierto. Cuando la misión Voyager llegó a Júpiter en 1979, las sondas detectaron destellos misteriosos en la atmósfera del planeta. Los científicos asumieron que eran relámpagos similares a los de la Tierra, lo que implicaría la presencia de agua en sus 3 estados: sólido, líquido y gas.
Esto colocaría las tormentas al menos a 45 kilómetros por debajo de las nubes visibles de Júpiter. Juno, sin embargo, refutó esta idea. La cámara Stellar Reference Unit de Juno observó destellos nocturnos a altitudes mucho mayores del esperado, donde las temperaturas alcanzan los menos 88 grados centígrados. Se dedujo que las tormentas estaban formadas por nubes de agua y amoníaco, un fenómeno que no ocurre en la Tierra. En estas tormentas extremas, el amoníaco actúa como anticongelante, formando una solución de 2 partes de agua y una de amoníaco que permanece líquida pese al frío extremo. Además, estas tormentas generan poderosos rayos y precipitación inusual, enormes granizos de mezcla de agua y amoníaco que los científicos han llamado bolas de lodo. Júpiter es un planeta sorprendente, y cuanto más aprendemos, más extraño se vuelve. Estas son solo algunas de las mejores novedades de la innovadora misión Juno. La próxima parada será Io, en algún momento de 2023, y no puedo esperar a ver qué descubrimientos traerá.